Buen día. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Se fijaron? Cambié la presentación. Mire, más bonita. ¿Eh? Ahí está. Mejor que antes. Bueno, habíamos visto una parte de ángulos, medidas de ángulos, y ahora vamos a ver la segunda parte, que es esta, que en este caso corresponde a funciones trigonométricas, como la función seno. O sea, vamos a ver los conceptos, las definiciones de esta cuestión. ¿Ah? Coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esas son las 6 funciones. Ahora se llaman funciones porque van a depender de un ángulo. Por ejemplo, las funciones trigonométricas, aquí está la definición, ¿ya? En las funciones trigonométricas la variable es la medida del ángulo. ¿Se fija? Un ángulo medido en grados, puede ser 0 grado, 30 grados, 60, 45, 90, en fin. Pero la variable es la medida del ángulo. Y los valores quedan determinados cuando se da la medida del ángulo. Entonces veamos. Estas funciones trigonométricas se definen en la forma siguiente. 1. Sea el ángulo agudo, un ángulo agudo, como se muestra en la figura adjunta. Aleluya, ¿eh? Ahí tenemos un ángulo agudo. Recordemos, un ángulo agudo es aquel que mide entre 0 y 90 grados. O sea, mayor que 0, menor que 90. Porque si es igual a 90, entonces se trata de un ángulo recto. No puede ser. No es agudo. El agudo es aquel que es mayor que 0, menor que 90. Ahí está. Esa es la pequeña figura. Vamos a colocar por aquí un punto, como dice aquí, si el punto B se proyecta sobre la horizontal, se forma un triángulo. Por ahí vamos a poner un punto B, ahí está. ¿Ves? Y proyectamos. Recuerden que las proyecciones son rectas, bajadas en este caso, desde el punto a la horizontal en forma perpendicular. ¿Ves? Entonces, si es perpendicular, significa que este angulito es un ángulo recto. Por lo tanto, este triángulo que se forma aquí, el triángulo ACB, ¿se fija? ACB es un triángulo rectángulo. Famoso el triángulo rectángulo. Famoso. Ahí está metido este caballero antiguo. Este caballero, ¿cómo se llama? Este caballero se llamaba Pitágoras. Ah, ¿eh? Pitágoras. Ya. Entonces, está en ese triangulito, se va a definir esta cosa. Y ahí Pitágoras dijo, mire, AB cuadrado, el segmento AB al cuadrado. ¿Quién es AB? AB. Acuérdense que en el teorema de Pitágoras hay unas cuestiones re importantes. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado que se opone al ángulo recto se llama oreja, chincol, jote, oreja, hipotenusa. Bien, hipotenusa. Entonces, lo que hay aquí es una relación entre los catetos y la hipotenusa, porque dice la hipotenusa al cuadrado, esa es la hipotenusa, ahí, es igual a una suma, ahí está la suma, de los catetos al cuadrado. Entonces, AC cuadrado es
ese es un cateto al cuadrado y el otro es BC cuadrado. Y aquí hay una cuestión importante, ¿eh? Uno siempre tiene que acostumbrarse a mencionar el teorema de Pitágoras de esa forma. O sea, es decir, podría decirse que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿ya? O la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Puede decirse también, así. ¿Ya? Bueno, pero a lo mejor sobre esta situación de lo que dijo este caballero Pitágoras de Samas, ¿ya? Samas es un pueblito por allá por la Grecia donde estos eran oriundos, estos viejos. Entonces, ahí también dijeron que, mire lo que dijeron, y es cierto esta cuestión, es cierto, los cuadrados, se refiere a la superficie, los cuadrados construidos sobre los catetos, o sea que pescaron este cateto aquí, los tiraron, bajaron acá y ahí construyeron un cuadrado. Aquí construyeron otro cuadrado, ahí, con ese lado. Y entonces, la suma de la superficie de ese cuadrado con este otro era exactamente igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Acá había un cuadrado grandote ahí, entonces era eso. Bueno, ¿a qué me refiero yo con todas estas explicaciones? Porque usted dirá, ay, el viejo latero aburrido. No, es que el estudiante está acostumbrado a decir, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Le pregunta a la C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. No tiene idea quién es C, quién es A y quién es B. Y ahí se trastoca el problema. Entonces, cuidado. Mejor decimos, ¿a qué decir el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y aquí nos pueden poner cualquier letra y nosotros vamos a saber cómo operar. ¿De acuerdo? Bien. Además, aquí estamos diciendo de que el ángulo ACB, hay una forma de recorrer el ángulo. Puede ser ACB o bien BCA. Siempre la letra que corresponde donde está el ángulo queda al medio. S es igual a 90 grados. Y aquí, recordando otras cuestiones, aquí, si ese ángulo mide 90 grados, significa que este angulito que está aquí, que es el ángulo CAB y el ángulo ABC, son ángulos agudos. Agudos. Porque la suma entre ellos es 90 grados. Más los 90 grados que tiene este ángulo recto hacen 180, que es una parte por ahí que habla sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo, es 180 grados. Entonces, este es un ángulo agudo y este es un ángulo agudo, el ABC agudo, y el ángulo BAC es agudo, que le hemos llamado, para nuestro desarrollo, le hemos llamado alfa. Le podríamos haber puesto un número, 1, 2, pero para entrar en confusión. Cuando ya tengamos la práctica se puede hacer. Bueno, ¿qué más? Acá, número 3. Las funciones trigonométricas quedan definidas sobre un ángulo agudo. Sobre un ángulo agudo, en la forma siguiente. Mire, vamos al otro lado. Primero mostraremos la figura anterior. O sea, para no hacerla de nuevo, ahí estamos. La misma figurita, ahí está el ángulo alfa, un poquito más grande, a lo mejor está en azul, no sé, ahí está. Le dimos los lados, fíjense, aquí va a haber una coincidencia nada más, porque mencionamos ACB, es para no producir un trauma psicológico, no, entonces por eso lo tenemos así, ya, y bueno, en este caso, fíjense, el lado opuesto al ángulo, al vértice A, con una letra minúscula menciona el lado A.
¿Ves? Y aquí tenemos C y el otro B. Ahí están todos los elementos. Bueno, vayamos. ¿Qué nos va a decir? Ah, el seno de un ángulo, del ángulo alfa. El seno, mire, seno del ángulo alfa. Ahí está. ¿Ya? Ese es el ángulo alfa. Con respecto a ese vamos a definir. Sen, en castellano, sen, la abreviación de, le quitaron la O, sen, ¿ya? Es igual a, mira, aquí vamos a ver, mire, vamos a ver, dice, se define, este es importante, mire cómo se define cateto opuesto, oye, opuesto de oponerse, está al frente, lo contrario, ¿ah? Aquí está el ángulo, aquí nos paramos. ¿Cuál es el? Tiene dos catetos. ¿Cuál es el opuesto? Este. ¿Ya? Veamos el otro. Sobre la hipotenusa. Si este es cateto y ese es cateto porque forman el ángulo recto, entonces el que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Ese. Esa es la definición de la función seno. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sea, como aparezca el triángulo, siempre va a ser así. Ya. Y aquí tenemos cateto opuesto, BC. La hipotenusa, AB. ¿La ves? ¿Quién es BC? A. ¿Y quién es AB? C. Ahí está. Entonces, el lado A sobre el lado C. Listo. Esa es la definición del seno de alfa. Bueno, yo voy a adelantar algunas cosas aquí. Más adelante, en vez de sen, aparece sin, pero eso está en inglés. ¿Y por qué le he puesto sin igual que en el inglés? Porque hay muchos profesores me han dicho, algunos profesores me han dicho, mira, ¿sabes qué? Mejor cámbiale, en vez de sin, ponele sen. Pero ocurre que en las calculadoras aparece sin. ¿Eh? Claro, entonces los niños dicen, ah, aquí está otra cuestión. No, está en inglés. Nada más. Ya. Coseno del ángulo alfa. Coseno. ¿Ya? Nos vamos a referir a este ángulo. Entonces, el coseno se abrevia cos. Esa es la abreviatura. Cos de alfa, el ángulo. Y tendríamos aquí, ¿cómo se va a definir? También es un cociente. Algunos le llaman razón. ¿Ya? Entonces, formada por el cateto adyacente, ahí está, este es el opuesto. Entonces el otro cateto, que si no hay más, este será el adyacente. Ese. Sobre la hipotenusa. Ahí está la hipotenusa. ¿Ves? Entonces va a quedar AC sobre AB. Es decir, B sobre C. Ahí lo tenemos. Ahí están esos dos. Pero es importante aprenderse estos conceptos. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es todo lo que hay que recordar. Nada más. Y en cualquier problema que nos vayan a presentar, y si habla del coseno, siempre va a ser lo mismo. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué es el seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien. Y veamos la otra. Mire, esta otra. Tangente del ángulo alfa. Se refiere a este. La tangente también aparece en inglés porque así aparece en las calculadoras. TAM. Pero hay algunos que le ponen TG o TAG. Ahí. TAG. TAG. ¿No? Y yo le puse TAM. Porque aparece así en la calculadora. Y dije yo, no, esta cuestión ya cortémosla. Porque los niños van a buscar esta cosa y después decir, no está TAG. Ya. Bueno. Y entonces, este también se define como una razón o un cociente. Ahí estamos. Miren.
tiramos la rayita. Cateto opuesto. Ah, es igual que el seno. No, porque aquí hay una diferencia, ¿eh? Sobre el cateto adyacente. Ahí está. O sea, significa que va a ser BC sobre AC. Ahí están los segmentos. Pero BC es el lado opuesto, que es el lado A. Ahí, en minúscula, ¿ves? O sea, esto va a ser, este está representando un número. Y entonces el AC es B. Entonces me quedaría A sobre B. Bueno, esas son las tres primeras. ¿Ah? Son las definiciones. Hay que aprendérselas, hay que saberlas. Es toda la cosa. Bueno, estamos empezando, estamos empezando. Las restantes funciones son las vimos, seno, coseno, tangente. Ahora vienen las otras tres. Primero traemos el mono, es el mismo, ¿ya? Pero ahora viene la cotangente, cotangente de alfa. ¿Te fijas? Aquí muchos estarán preguntando, sí, pero yo quisiera saber más sobre esto, qué es lo que es, cómo. Tranquilo, calmado, si de a poco. Primero las definiciones. Primero las definiciones de esto. Y después veremos dónde están, cómo se forman, qué es lo que hacen. En fin. ¿Eh? Ya. Vayamos tranquilito, tranquilito, tranquilito. Ya. La cotangente del ángulo alfa es esa. ¿Cómo se define? Primero se abrevia COT. COT. Esto no aparece en las calculadoras. ¿Ya? No aparece. Ya estoy haciendo algunas indicaciones. No aparece en las calculadoras. Si algún estudiante en este momento está mirando este vídeo y tiene una calculadora en mano, entonces va a decir, sí, se aparece, está acá arriba, la menos. No, 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 no. Esas son otras cosas que las explicaremos más adelante. ¿Ya? Ah, y no se olvide, si a usted le gustó este video, póngale me gusta. Eso me sirve a mí de motivación para prepararles más material para que ustedes no se encuentren en menoscabo con respecto a futuro. Acuérdense que estamos en una pandemia y no, que el ministro dice, no, si tienen que volver a clase. No va a ser así porque los papás no se van a arriesgar de que sus críos se vayan a contagiar. Así que si usted ve este videíto por casualidad y tiene un amigo, dígale, oye, loco, ¿sabes qué? Hay un viejo hablando de unas cuestiones que son reinteresantes. Ya, listo, le da la dirección y ya. ¿Eh? Entonces, volvamos al redil, de la propaganda después. Bueno, la cotangente, cot de alfa, ¿cómo se va a definir? Se define, ¿ya? Como, mire, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ya usted lo sabía porque lo había repasado. Si esta cuestión es así, es facilito. Ah, mire, medio parecido a la tangente, pero está exactamente, güey. Exactamente. Una es la inversa de la otra. ¿Eh? Claro, así es. Y entonces el cateto adyacente, ¿qué es lo que es? Es AC. Eso es importante, que usted aprenda a ubicarse sobre el triángulo. Mire, AC. Y el opuesto es BC. Ahí está. O sea, significa que va a ser B sobre A. ¿Ve? Ya. Veamos otra de las funciones. Secante del ángulo alfa. ¿Cómo se define? Estamos viendo solamente los conceptos y las definiciones. Por si acaso, si hay alguno de ustedes que mira esto y dice, ah, que lata. No, si no es nada lata. Si esto lo aprenden bien, lo demás, jajaja. Mire,
Tendríamos secante del ángulo, sec. Tampoco aparece en la calculadora, no aparece. ¿Ya? Y entonces tendríamos, ¿cómo se define? Mire cómo se va a definir esta. Mire, observe. Hipotenusa. Ah, AB. Esa es la hipotenusa. Sobre el cateto adyacente. Ah, sobre este cateto. AC. Entonces me va a quedar AB sobre AC. ¿Quién es AB? C. ¿Quién es AC? B. Ahí está. Y la última, porque son 6, pues ya llevamos 5, ¿ah? Es la cosecante. ¿Ah? Hay algunos que le colocan cosec. No, yo lo voy a poner así nomás. CSC. Cosecante. Pues claro. ¿Cómo se define? Se define como la hipotenusa, ¿ah?, sobre el cateto opuesto. Ya. Y esto, hipotenusa, AB sobre BC. ¿Listo? O sea, significa que va a ser C sobre A. Ya. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas definidas. Así se definen aquí. Y en la quebrada del ají se definen igual, no cambian. Donde vaya. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje universal. ¿Eh? No crean que, no, si en Chile se definen así. No, 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 no. En todas partes se define igual. ¿Eh? Igual. Ya. Sigamos. Analicemos algunos ejemplos para ver cómo se tratan estas funciones. Miren. Aquí anda. Ay, aquí dicen los muchachos. Qué buena que nos van a poner un ejemplito. Y así con ese ejemplito yo saco todo lo... No, la definición es importante. Veamos, dice, 1. Calcular las funciones trigonométricas del ángulo alfa en el triángulo rectángulo cuyos catetos son A, 3 y B, 4. Me dan los catetos. Habla de un triángulo rectángulo. Entonces, veamos, solución. La información del problema se muestra en la figura adjunta. Ah, es bueno hacerse un mono. Ahí está. ¿Ves? Triángulo rectángulo. ACB. Este es A, vale 3. Ahí está. De ahí lo sacamos. B, ese es el cateto. B igual 4. Entonces, cateto, los catetos valen 3 y 4. Y este lado que se opone al ángulo recto es C. Aparece con signo de interrogación porque no sabemos cuánto vale. Y este es el ángulo agudo alfa. Ahí lo pusimos. Podríamos haberlo puesto aquí arriba. Bueno, pues lo pusimos acá. Ya. Y entonces, primero habría que ver cuánto vale C. ¿Cómo lo averiguamos? A través de el teorema de Pitágoras. Y ahí aparece. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tendríamos ese. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero siempre falta el estudiante. Y si yo le pongo B cuadrado más A cuadrado, da lo mismo. Lo mismo, viejo, si la suma es conmutativa. Ya. O sea, eso es por hinchar. Nada más. Ya. Y bueno, saquemos el valor de C. Hagamos la cortita, ¿ves? C, sacamos la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Que en este caso, el A vale 3. Lo pescamos de allá, ahí, al cuadrado. El B vale 4. Lo pescamos de aquí, lo metimos ahí, 4 al cuadrado. Y entonces, 3 al cuadrado, 6. No, 9. Claro, porque es 3 por 3, pues viejo, no es 3 por 2. 9.
4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Ya. Y aquí 9 más 16, 25. Y la raíz cuadrada de 25, 5. Entonces el C vale 5. La hipotenusa es igual a 5. Bien. Aprovechando un pedacito de pizarrita, cortita. Ya. Veamos entonces. ¿Qué era la pregunta? Calcular las funciones trigonométricas. Ajá. Luego, la primera función seno. ¿Cómo se definía? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. A, en este caso, sobre C. ¿Cuánto vale A? Vale 3. ¿Cuánto vale C? Vale 5. 3 quintos. ¿Eh? Coseno de alfa. ¿Cómo se definía? Recuérdelo. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es B. La hipotenusa es C. ¿Ya? Entonces me va a quedar 4 sobre 5. 4 quintos. Tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto vale 3 y el adyacente vale 4. Entonces me quedaría 3 cuartos. ¿Ya? Faltan las otras 3. Las otras 3 sería la cotangente. La cotangente se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. O sea, significa 4 tercios. ¿Ves? Después tendríamos la secante. La secante, ¿cómo se define? La hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ahí está, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y eso pasaría a ser igual a 5 cuartos. Bien. La última, la cosecante, es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Por lo tanto, eso nos va a quedar 5 tercios. Bien. 5 tercios. Bueno, ahí están las 6 funciones. Fácil de hacer, no es complicado. Pero para eso, recuerde, paciencia y perseverancia. Esas son las palabras clave en esto. Paciencia y perseverancia. Si usted, mi amigo, se encontró con este video y quiere aprender y le gustó, bien, pues póngale me gusta. Ahora, si usted nunca ha visto estas cosas y le ha llamado la atención, qué bueno, lo felicito. Nunca está de más aprender algo que le va a servir. Aquí hay una cadena de cosas que son importantes. Por ejemplo, esta trigonometría, ¿dónde nos podría llevar? Nos podría llevar, voy a decir, ¿para qué me sirve esta tontera a mí? Bueno, esta cuestión le sirve al gallo que estudia estructuras metálicas. Para el caso de, ¿cierto? Los que van a ser constructores civiles, también. Arquitectura, también. Y algo más. Por ejemplo, hay alguien que le puede gustar la astronomía. La astronomía. Entonces esto le sirve, le sirve. Bueno, siguiendo con el puntito. Veamos otro problemita porque ese problemita era muy malo, muy... ¿Ya? Dice, calcular las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en el... ángulos agudos ya no está en singular, está en plural. Esta es una cuestión que también tenemos que aprender a que hemos perdido la forma de leer. No tenemos comprensión lectora. Esa es una cosa muy importante. Entonces, significa que nos van a dar, ya aquí ya nos estamos pasando películas, significa que nos van a dar un triángulo y en el triángulo rectángulo hay 2 ángulos agudos. 2, ya. En el triángulo rectángulo cuya información se da en la figura junta. No me diga, ahí está.
¿Ve? Cambió ahora la cosa de que era A, B, C, ¿no? Ahora entramos en otro. Mire, PQR, ese es el triángulo rectángulo. PQR o RQP. Esa es la forma correcta de decirlo. Hay una manera de decir que si es un triángulo rectángulo, la letra que queda al centro debe indicar dónde está el ángulo recto. Ahí. O sea, son protocolos. ¿Eh? Protocolos que hay que cumplir. Hay algunos que no respetan ni una cuestión, da lo mismo. No es así. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, ¿ve? Mire, nos están dando PQR, ese es el triángulo rectángulo. El ángulo alfa agudo, el ángulo beta agudo y este es el ángulo recto. El lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Catetos. ¿Eh? Se llaman catetos. Entonces, tendríamos aquí que, nos falta un cateto. Pitágoras. Veamos. Solución. El R va a ser igual a la raíz cuadrada, y para aquí acortar espacio y acortar tiempo, todo, para no volvernos mucho, porque todos ustedes, en este caso los niños que están viendo esta cuestión, ya han visto esta cosa. Po. Lo único que yo estoy haciendo es repasar, es aquel que no aprendió y ahora está aprendiendo, aquí, bueno, lo felicito. Entonces esta será la raíz cuadrada de, mire, se despejó, pues, ¿ves? La hipotenusa, Q cuadrado, menos el otro cateto que vendría a ser P cuadrado. ¿Ya? Y entonces aquí tendríamos que la hipotenusa vale 4, al cuadrado 16. El otro cateto vale 3, al cuadrado 9. 16 menos 9, 7. Raíz cuadrada de 7. Lo dejaremos así. Eso es lo que vale este cateto. Bien, vayamos. Funciones para el ángulo alfa. Nos vamos a fijar en el alfa. En ese. En ese. Ya. ¿Ve que aquí apareció sin? Pero si usted dijo sen. No, pues si es que sin es en inglés. Si usted lo busca en la calculadora, se lo repito. Aparece sin en la calculadora. Ahí la teclita dice sin. Entonces, seno. No, no es que esté diciendo sin seno la cuestión. No, ya, córtela. No, falta el chacotero. Ya. Sin. Seno de alfa. Ahí está. Seno de alfa. ¿Cómo se define? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien. Entonces aquí tendríamos que vendría a ser 3 cuartos. El cateto opuesto vale 3, la hipotenusa vale 4. ¿Qué hubo? Ahí está. Es todo. Coseno de alfa. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, la raíz de 7 sobre 4. No nos preocupemos por el valor, porque eso se puede colocar después en una calculadora y se saca el valor completo, o sea, numérico. Tangente de alfa. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, 3 sobre la raíz de 7. Bueno, aquí podríamos decir, se puede racionalizar, ¿sabes? Y nos quedaría 3 raíz de 7 sobre 7. O 3 séptimos de la raíz de 7. Está lo mismo. Ya, ahí lo tenemos. Vayamos, porque ahí vamos en la tangente. Nos falta la cotangente. ¿Qué es la cotangente? El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente en este caso sería la raíz de 7 y el opuesto es 3. O raíz de 7 sobre 3. O un tercio de la raíz de 7. Ahora mismo.
Después vendría la secante. ¿Qué es la secante? La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces me quedaría Q sobre R. ¿eh? Y eso sería 4 sobre la raíz de 7. Lo podemos arreglar y nos quedaría 4 raíz de 7 sobre 7, o 4 séptimos de la raíz de 7. Y nos falta la última, la cosecante. ¿Qué es la cosecante? Es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea que eso pasaría a ser 4 tercios. Hay una cosa importante, mira, aquí dice cosecante, ¿se fija? Cosecante, 4 tercios. Y aquí dice seno, 3 cuartos. Una es buena la observación, ¿eh? Acá, pues mire, esta otra, coseno, raíz de 7 sobre 4. Secante, 4 sobre la raíz de 7. Ah, qué buena. Mira esta otra, tangente, 3 sobre la raíz de 7. Y mira esta de acá, cotangente, raíz de 7 sobre 3. Buenas las observaciones. ¿Eh? Interesante. Bueno, esas son las funciones para el ángulo alfa. Nos falta el ángulo beta. Aquí está el ángulo beta, traemos el mono, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hablar con respecto a ese ángulo. ¿eh? Sabemos que el R ya lo calculamos y eso vale la raíz de 7, pero nada más que para recordarlo, lo colocamos aquí. Y ahora el seno. ¿Qué es el seno de beta? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, significa la raíz de 7 sobre 4. Ahí está, un cuarto de la raíz de 7. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es cateto adyacente? Es P sobre Q. ¿eh? Entonces hay P sobre Q. ¿Cuánto vale? P vale 3. P vale 3. Y Q vale 4. 3 cuartos. Ahí estamos. Tangente de beta. Es R sobre P. ¿Quién es R? La tangente, acuérdese que es la tangente de beta. Este es beta. Acostúmbrese, beta. Sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí está. Entonces me quedaría la raíz de 7 sobre 3. Esa. ¿Ves? Después, vamos a la otra parte. La cotangente. ¿Qué es la cotangente? La cotangente es el cateto adyacente, estamos hablando de beta, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahí está. O sea, significa que se pasaría a ser 3 sobre la raíz de 7 o bien 3 séptimos de la raíz de 7. Hay que racionalizar. Ya. La secante. ¿Qué es la secante? Es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Opuesto? No. Adyacente. Ah, adyacente. Estamos hablando de beta. No estamos hablando de alfa, estamos hablando de beta. Ya. Entonces sería Q sobre P. Y eso es 4 tercios. La cosecante. ¿Qué es la cosecante? Es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. A beta. Cateto opuesto. O sea, Q sobre R. Y Q sobre R sería en este caso 4 sobre la raíz de 7. Es ese. Y se racionaliza esta cosa y me quedaría 4 séptimos de la raíz de 7. Ahí estamos. Ahí sacamos las 6 funciones de cada ángulo agudo. O sea, no es complicado. Es cosa de saberse las definiciones. Ya. Analicemos el siguiente problema. Dado que en el otro era muy directa la situación, ¿no? Pero ahora aquí hay como un problema de aplicación. ¿Se fija? Dice, ¿cuál es la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 150 metros de altura cuando el Sol se ha elevado 20 grados sobre el horizonte? Ahí está. Ahora, es bueno para este tipo de problema hacerse un dibujo. Un dibujo. Yo me hice este.
Bueno, y le puse acá un edificio con unas ventanillas, para que parezca edificio la cuestión. Las ventanitas, la puerta, ¿eh? Allá le puse el sol. O sea, es para entretenerse un rato, para hacerlo más armonioso. Ya. Entonces, la información dice cuál es la longitud de la sombra proyectada. Seguramente el sol lo está iluminando y aquí al iluminar al edificio proyecta una sombra. Ahí es la sombra. Cuando el sol se eleva 20 grados sobre el horizonte. Ahí está, los 20 grados. La altura del edificio 150. Entonces, si nos damos cuenta, se formó un triángulo rectángulo. Uno podría hacer, estamos listos con el problema, porque este problema lo solucionamos en un 2×3 aplicando el teorema de Pitágoras. Ya bien, pues. Claro. Siempre y cuando si sabemos dos elementos del triángulo, vamos a poder solucionar el problema. Pero aquí tenemos, claro, tenemos un cateto, nada más, y un ángulo. Entonces aquí nos faltaría el otro cateto y la hipotenusa. Entonces no podemos aplicar directamente no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Pero sí podemos trabajar con una función trigonométrica. Entonces, la solución es primero identificar qué es lo que tenemos que hacer, es hallar el valor de la sombra. En este caso, la sombra va a estar representada por AB. De la figura tenemos que, aquí hay algo, aquí entonces la función donde viene, algo que relacione estos dos catetos. Y la única que relaciona estos dos catetos es la tangente, aquí. Entonces vamos a tener que la tangente de 20 grados es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ese es el cateto adyacente, AB. Y esa es la medida de la sombra. Entonces despejamos a B. Al despejar a B vamos a tener que va a ser BC sobre la tangente de 20 grados. BC mide 150 y la tangente de 20 grados la calculamos en una calculadora, vaya la redundancia, pero la tenemos que sacar de ahí. Entonces ese es el valor. Hacemos la división y obtenemos que la sombra mide, o sea, nos da el valor total. Con todos esos decimales nos va a dar la calculadora, pero nosotros aproximadamente podríamos decir que mide 412 metros. Hasta aquí. Lo podríamos aproximar a la milésima, porque es lo que tenemos en el metro. Entonces vamos a decir 412,122 milésimas de metro. Eso sería. Para esa situación habría que dar una respuesta. Y la respuesta, ¿cierto? Porque generalmente los estudiantes se calcula esta cuestión y en ninguna parte hay una pregunta. A la pregunta siempre va una respuesta. Es nada más que para acostumbrarse, es cuestión de educación. ¿eh? Es esa la idea. No es así, esa forma de mirar al profesor, como que lo miran uno como el último pelo de la cola, y entonces ahí tení y trata de buscar la respuesta si querís. No, no miran en menos. ¿Por qué? Porque ganamos una miseria. En cambio, cuando uno ve al doctor, vaya a la consulta del doctor y le dice, estoy asiento. ¿Dónde se sienta? Usted se sienta completamente en la silla con la pierna encima. No, se sienta en la puntita de la silla. ¿Cómo está, hombre? ¿Qué viene usted? Y se le chupa hasta la voz. Mire, doctor, es que yo... No, ¿qué hubo? ¿Ve? No, si son diferencias en esta cuestión. Ya, démosle, ya, lo cuento, cuento. La longitud de la sombra que el edificio proyecta es de 412,122 milésimas de metro. Aproximadamente. Eso es. Bien. Es fácil. Con paciencia todo se puede. Bueno. Veamos este otro. Mira este otro. Dice, ya este que ya aparece de otra forma. Mire.
Dice, un árbol quebrado por el viento forma un triángulo rectángulo con el suelo. Puede ser. ¿Cuál es la altura del árbol si la parte que ha caído hacia el suelo forma con este un ángulo de 50 grados? Aleluya. Y si la parte del tronco que ha quedado en pie tiene una altura de 20 metros. Oh, qué difícil. Bueno, aquí pongámosle. Ahí está el árbol. ¿Ah? ¿Eh? El árbol. ¿Sabes? Ahí está. Se quebró. Ahí formó un ángulo de 50 grados. La altura que quedó en pie, 20. Y por lo tanto tenemos aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Veamos. Solución. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que encontrar esta parte de aquí, pues la hipotenusa, porque me pide la altura del árbol completa. ¿Ya? La solución del problema planteado es determinar justamente la altura del árbol. Es decir, llamémosle h a la altura. Va a ser BC, lo que está en pie, más lo que se cayó, AC. Esa sería la altura. Ya, esa es la altura del árbol. Entonces tengo que averiguar AC, una función que me relacione AC con ese ángulo y BC. BC es el cateto opuesto y el otro es AC. Ah, el seno. Para determinar AC, o por determinar AC, el seno de 50 es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Despejamos la hipotenusa y me quedaría cateto opuesto partido por o dividido por seno de 50. BC vale 20. Vamos a la calculadora otra vez y colocamos sin, apretamos la tecla sin, ponemos un paréntesis, ponemos 50 grados. ¿Listo? Hacemos igual y nos queda esta cantidad. Dividimos y vamos a obtener aquí que esto es 26,108. A ver, vamos leyendo ahí. 26,10.814.579 millonésimas. Ya. Y entonces tendríamos ahora que la altura del árbol va a ser aproximadamente, o sea, en este caso la parte caída, esta, 26,11 metros. Y la altura será en este caso los BC 20 más el AC, o sea, pasaría a ser 46,11 metros. Respuesta, la altura del árbol es 46,11 metros. Ahí estamos. ¿Cómo la vio? Buena, buena, buena. Bien, pues, no nos cansemos más. Les doy las gracias por su atención. Si les gustó, póngale ahí me gustó. Si no le gustó, no le ponga ni una cuestión. ¿Ya? Pero, bien, pues, nos veremos en una próxima. Un próximo capítulo, a lo mejor algo más sobre estas funciones trigonométricas. Algo más. Porque muchos quedaron con la bala pasada y dicen, pero me dieron valores que tengo que usar la calculadora. No, vamos a ver de unas funciones, de unos ángulos que son tradicionales. Cómo se calculan, cómo se obtienen. Eso lo vamos a ver en un próximo capítulo. Que estén bien, cuídense.